Tema emprendiendo con Dios, emprendiendo con Dios. Hermanos, emprender es comenzar algo, es iniciar algo, y creo que este año usted puede emprender algo nuevo en su vida personal, un desafío personal para sí mismo. Puede emprender algo nuevo como estudio, una preparación, emprender algo nuevo como un proyecto personal, emprender algo nuevo incluso como un ahorro, si está trabajando ahorita y cree que tiene un desahogo económico, dice, bueno, voy a dedicarme a ahorrar para que de aquí a determinado tiempo pueda poder hacer algo. O quiero emprender X negocio, voy a emprender un negocio, voy a prestar dinero, o aunque no es recomendable, pero voy a comprar algún producto para comercializarlo, cualquier emprendimiento. Pero también puede tener un emprendimiento en el cual usted se puede dar una oportunidad de comenzar algo nuevo en su vida personal, un emprendimiento en el cual usted se puede dar la oportunidad de mejorar su calidad de vida espiritual delante de Dios, un emprendimiento donde usted pueda mejorar su relación con Dios, un emprendimiento donde usted pueda mejorar su comunión con Dios. Todo eso es emprendimiento. Además de los hermanos que pueden emprender, el iniciar o el despegar, el aventurarse a comenzar a servir en alguna área de la iglesia. Bueno, como les hacía mención la vez pasada, que ya incluí a Roxana, que va a ¿no le han dicho, Roxana? Va a trabajar en la escuela dominical como maestra. Sí, usted, no hay otra Roxana aquí. Sí, usted va como maestra, vamos a ver si se puede unir con Berlín y con el infiel de Yandir. Los tres los vamos a preparar, ¿verdad? Allá en la casa de la hermano Pedro y la hermana Gladys, a buscar niños allá donde fuimos a buscar a aquellos muchachos, unos niños, y comenzar una clase ahí. No van a estar solos, les voy a estar dando compañía, seguimiento, para que vayan despegando y ustedes vayan preparándose, vayan capacitándose, vayan entrenándose como maestros de escuela dominical. Y si tienen la vocación, pues Dios les va a dar los recursos que necesitan ustedes. Yo no. Dios les va a dar esos recursos, Dios les va a dar ese talento, Dios les va a dar esa capacidad extraordinaria, esa capacidad espiritual para que ustedes puedan llegar al corazón de los niños. Entonces, son emprendimientos, ¿verdad? Eso de la escuela dominical, no es que ya tenemos los niños, no es que ya, bueno, solo el local lo tenemos que la hermana dijo, pero no es que ya tenemos los niños, ya tenemos la pizarra, no, vamos a emprender algo nuevo. Pero qué bueno que lo emprendamos con Dios. Igual manera, usted puede emprender algo nuevo, personal, en su casa, un proyecto, algo, cualquier cosa, o en la iglesia, algo nuevo en lo cual usted se pueda involucrar. Bueno, voy a despegar, voy a proponerme. Porque proponerse no es intentar a ver cómo me va, no. Proponerse es tomar el reto, el desafío. Pongo y hasta que termine este año. Comienzo, no es que a los 2 meses, a los 3 meses, vamos a ver cómo me va, no. Hasta que termine este año yo me voy a dar cuenta cómo me fue como maestro, como joven, como esto, como el otro. Yo me voy a dar cuenta, pero hasta que termine este año. ¿Ves? Pero para ello, obviamente, se necesita también, cuando usted se propone de corazón, estuvimos hablando la vez pasada acerca de la fidelidad. La fidelidad para con Dios, porque dice que los que son llamados a servir a Dios es necesario que sean hallados fiel. Todos los administradores, que quiere decir servidores de los misterios de Dios, es necesario que sean hallados fiel. Alguien que quiere servir a Dios pero no es fiel, y estuvimos hablando de diferentes áreas de la fidelidad. Aparte, no es que no es importante, sino que eso es lo básico. No se puede tomar como el todo, lo que es la oración, la lectura, la meditación de la palabra y el congregarse. Eso es apenas lo básico de la fidelidad.
no es el todo, es lo básico. Entonces estuvimos hablando de varios aspectos acerca de la fidelidad. Entonces usted se puede proponer este año un emprendimiento de serle fiel a Dios, de serle fiel a Dios. Yo creo que ese audio ya lo subieron los hermanos para aquellos que no estuvieron en esa enseñanza. Ahí está creo que se llamaba la fidelidad para con Dios, o permaneciendo fiel a Dios. ¿Qué implicaba ser fiel para con Dios? Ahora vamos a ver este precioso tema, hermanos, emprendiendo con Dios, comenzando algo nuevo con Dios. Dice este pasaje que ustedes acaban de leer, me gusta esta historia de Jacob porque se asemeja a la vida de algunos creyentes que han conocido por tradición a Dios. Oiga bien, esta historia es muy bonita. Esta historia es muy bonita, la de Jacob, porque Jacob conocía a Dios por tradición. ¿Qué es tradición? ¿Qué entendemos por tradición? Tradición, una definición sencilla y clara y sencilla, es algo que se transmite verbalmente o escrito de generación en generación. Es decir, yo lo aprendí de mi mamá de su mamá, y ahora yo se lo enseño a mis hijos, y mis hijos se lo enseñan a los nietos, a sus hijos, ¿va? Eso se llama tradición, transmitir algo de generación en generación, de forma verbal o escrita. Entonces, Jacob era un joven que había nacido en el seno de una familia prácticamente espiritual, pudiéramos decir en el contexto actual cristiana o temerosa de Dios, que caminaba con Dios, dependía de Dios. Dios llamó primeramente a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Salió Abraham de su tierra y de su parentela, llevó a su sobrino Lot y llevó a su mujer Sarai y emprendieron una aventura con Dios, un emprendimiento con Dios. Muy bonita esa historia de Abraham. Ahí se miran los altibajos de la vida espiritual de un creyente cuando comienza a caminar con Dios. Después, en el camino de la vida, surge el milagro de que Sara sale embarazada de manera milagrosa del patriarca Abraham y le da a luz un hijo llamado Isaac. Isaac es creado por aquellos principios, pudiéramos decir, espirituales que Abraham había aprendido para con Dios. Y entonces Isaac ya nace en una familia de poligamia, no creyente en muchos dioses, como nació Abraham. La familia de Abraham era idólatra, creía en muchos dioses. Pero cuando Dios lo saca a él comienza una nueva vida, un nuevo emprendimiento. Y ahora él le enseña a Isaac que no hay más que un solo Dios, que es Elohim. Entonces Isaac crece con esa experiencia de creer en un solo Dios, llamado Elohim. Y al caminar del tiempo, Isaac también llega a tener sus experiencias personales con Dios. Ya no solo por la instrucción de Abraham y de Sara, sino porque él creció y maduró y tuvo sus propias experiencias personales con Dios. Pero Isaac llegó a tener su esposa y ambos tuvieron unos hijos que eran gemelos. Estos hijos gemelos, nietos de Abraham, por la tradición de Abraham a Isaac, ahora de Isaac a Esaú y a Jacob, son conocedores de Dios. Llegan a conocer a Dios, a Elohim. Y buscan, ellos crecen, maduran, y llega el momento de la bendición. La bendición que tienen que recibir uno de ellos, el mayor, el primogénito, esa bendición era para recibir la bendición de Dios, de Elohim. La cedía el padre. Abraham se la dio a Isaac. Isaac se la pasó ¿a quién? ¿A quién se la dio?
A Jacob. ¿A quién le tocaba legalmente? A Esaú. Pero ya era propósito de Dios. Sí, era propósito de Dios. Dice en Romanos, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y desde que venía en el vientre de la madre venían luchando, dice, dos naciones. Y dice, el mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Y a quién iba a ser? Entonces, ¿quién iba a ser el Señor? Jacob, ¿verdad? Pero Dios tiene sus maneras de tratar. Aunque había una palabra, una profecía, pero Dios tenía su manera de tratar. Tal vez no era necesario que hubiesen hecho lo que hicieron de mentir, engañar, usurpar. Pero vamos a ver, hermanos, que a pesar de que había un hogar, trayéndolo al contexto actual, había un hogar cristiano, los problemas que habían en ese hogar cristiano no se estaban solucionando de manera cristiana. Los conflictos que habían en ese hogar cristiano no se estaban solucionando de manera cristiana. Las decisiones que se estaban tomando en ese hogar cristiano no eran cristianas, no eran decisiones cristianas. ¿Me están entendiendo? Trayendo al contexto el hogar de Raquel e Isaac. No eran cristianos. ¿Por qué no eran cristianos? Porque miramos que dice que Isaac, ¿a quién amaba más? ¿A quién amaba más Isaac? ¿Han leído ahí? Amaba más a Esaú, porque Esaú era la representatividad del hombre macho, del hombre diestro para la casa, del varón de la casa, del hombre. Entonces pensaba tal vez Isaac, este es el hombre que necesito para que gobierne mi casa, porque recuerden que la bendición era que él cedía su lugar, su señorío, su patriarcado, se lo cedía al que él bendecía, en este caso al primogénito. Entonces él decía, Esaú es el idóneo para gobernar esta familia. Y entonces Rebeca, ¿quién amaba? Raquel, Rebeca, ¿va? Raquel, la de Isaac, Rebeca, la de Jacob. Raquel, ¿a quién amaba? A Jacob. ¿Y cómo era Jacob? Era un muchacho hogareño. No salía mucho al campo. Venía Esaú y era diestro, se metía en aquellos montarascales, aquellas montañas, peleaba con serpientes, peleaba con osos, peleaba con leones, peleaba con tigres, y él iba y con su arco y flecha, quizás él cazaba aquel venadito. ¿Cuántas horas pasaba o días podía pasar metido en la montaña para cazarle algo para comer? No sabemos. Pero el hombre era diestro, un hombre del campo, un hombre de machete, hacha y machete. En cambio, Jacob era un niño mimado por la mamá, un hombre de hogar, que le gustaba cocinar. Le gustaba la cocina. Entonces miramos que no había eran los primeros, claro, eran los primeros padres, por decir así, que estaban formándose bajo la dirección de Dios. No había una Biblia que los guiara como nos guía a nosotros. No habían unos proverbios, no habían unos consejos para el hijo, no había unos consejos para el padre, para la madre, de cómo formar el hogar, sino que ellos lo hacían por tradición. Entonces, hermanos, el hogar se llegó a dividir. Esaú con el papá, Jacob con la mamá. Y se creó un conflicto a la hora de la bendición, porque no se tomaban decisiones espirituales o decisiones que fueran conforme a la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que esto no sucede hoy en día en los hogares cristianos? ¿No hay hijos de papito, no hay hijos de mamita? Hay en los hogares cristianos. ¿Ustedes creen que hoy en día no hay conflictos en los hogares cristianos donde no se está tomando la dirección de Dios, sino que estamos tomando nuestras decisiones de acuerdo a nuestro razonamiento,
de acuerdo a nuestras emociones y de acuerdo a nuestros sentimientos. Oiga bien, razonamiento, emoción y sentimiento son los elementos con los que las personas naturalmente toman sus propias decisiones. Pero no estamos consultando a Dios en decir, esto que voy a hacer es la voluntad de Dios, esto que voy a hacer le agrada a Dios, esta decisión que voy a tomar es conforme a la voluntad de Dios, está exaltando a Dios, está glorificando a Dios, o por lo menos estoy agradando a Dios con ello. ¿Cuántas veces pensamos de esta manera antes de tomar una decisión? Esto va a contribuir, esta decisión es para contribuir a mi crecimiento espiritual. Esta decisión me va a ayudar a crecer espiritual. Esta decisión me va a ayudar a madurar espiritualmente. Esta decisión me va a ayudar a servir a Dios, a seguir sirviendo más a Dios. Me va a ayudar a seguir agradando más a Dios. Me va a ayudar a seguir avanzando en la obra del Señor. Nunca pensamos así, hermano. Porque cuando pensamos en nosotros mismos, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis derechos. Y no debería ser así. Y hay pastor, ¿en quién voy a pensar? Lea la Biblia. ¿Quién tiene la preeminencia? Cristo. Y dice, todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo ¿para quién? Para el Señor. No dice algunas cosas, dice todo. Y todo es todo. Entonces, hermanos, emprendiendo con Dios es comenzar con Dios, a caminar con Dios, a aprender a depender más de Dios, aprender a que antes de que yo tome una decisión arrebatada, ponerla primero en las manos del Señor. Antes de que yo tome una decisión precipitada, ponerle en las manos del Señor. Y decimos, no, si yo ya le dije al Señor, pero al final lo terminamos haciendo nosotros y ni siquiera esperamos el tiempo de Dios. Ni siquiera, hermanos, esperamos el tiempo de Dios. Nos aburrimos con prontitud de esperar la voluntad de Dios. Y Dios muchas veces calla ante nuestras peticiones. ¿Sabe por qué? Porque dice Romanos capítulo 8 que pedir como conviene, no sabemos. Y tal vez aquello que estás pidiendo no te conviene, porque estás pensando más en ti mismo que en tu prójimo. Y la ley de Dios dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. No es que te ames tú primero y después ames a tu prójimo. Es que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos entendiendo? Entonces miremos el panorama de emprender algo con Dios, algo nuevo con Dios. Jacob, en su caminar, él conocía a Dios, pero no había tenido una experiencia con Dios. Quizás en el caminar que usted lleva de meses, de días o de años, pueda ser, todavía usted no tiene o no ha tenido una experiencia con Dios. Y no es porque Dios no la haya querido tener, sino porque usted no se ha dado la oportunidad de tenerla. Porque siempre está pensando en sí misma, consigo misma y para sí misma. Y no le da lugar a que el Espíritu de Dios tome control de su mente, de sus pensamientos, de su corazón, de sus emociones, de su cuerpo y de sus acciones. No le da lugar al Espíritu, porque dice, aquí así nací y así me quedo. Entonces no ha experimentado el poder de Dios en su vida. Vamos a ver, hermanos, vamos a seguir con el bosquejo para que nos dé tiempo de orar. En primer lugar, notaremos la falta de experiencia espiritual en el manejo de problemas y conflictos. La falta de experiencia espiritual en el manejo de problemas y conflictos. Vayamos a Génesis capítulo 27, versos 41. Dice así:
Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Oiga bien, palabra de dos hermanos. Van a llegar el día en que el viejito se muera, pero en tantito terminen los días de luto, yo también me llevo por delante a este. He visto, hermanos, conflictos tan terribles dentro de la familia cristianas. Dejemos al mundo atrás. Donde los padres, los viejos mueren, y por creer haber dado una buena educación a sus hijos, por creer que llevaban a sus hijos a la iglesia y eso era un buen trabajo, al final los hijos quedan matándose por la herencia. Se quedan matando. Ahí me estaba contando uno hace poco, que la hermana lo echó preso y lo acusó de agresión, de maltrato y todo, la hermana a él, para quedarse con la herencia que le había dejado el viejo. Y le cabieron 7 años preso y a los 5 años salió, y cuando salió, de todo lo que él había dejado, no encontró nada. Familia, hermanos, manejo de conflictos espirituales, falta de experiencia, ¿Por qué falta de experiencia? ¿Qué es lo que hizo Rebeca y qué es lo que hizo, me cruzan estos nombres, Raquel y Lea, Rebeca, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo, en vez de sentar, y el Papa también, en vez de sentar a los dos hermanos y platicar con ellos y hacerlos reflexionar y decirle: mira, hijo, lo que hiciste no fue correcto, porque no fue correcto lo que hizo Jacob. Dios no necesita de nuestra ayuda para darnos una bendición. Dios no necesita de nuestras artimañas para poder alcanzar, para que Dios pueda bendecirnos. Es decir, Dios no se valió de la artimaña de Raquel y de Jacob para poderle dar la bendición. ¿Por qué? Porque al final de la historia, capítulo 39, usted se va a dar cuenta que Jacob, de la herencia de su padre, no le quedó ni un pelo de cabra, ni un pelo del camello. No lo necesitó, ni las propiedades, ni las casas haciendas, ni los siervos, ni el ganado, nada de eso necesitó Jacob, porque la bendición ya Dios se la tenía preparada aparte. Entonces, ¿de qué sirvió la artimaña? Pero esa artimaña, por los conflictos de preferencia entre los hijos, se creó una rivalidad hasta muerte. Y en virtud de buscar un consejo espiritual, separaron a los hijos. Y le dijo: deja este aquí o ándate para allá. Esa fue la solución salomónica que tuvieron. Hermanos, a veces tomamos soluciones nosotros no sabias y creemos que estamos haciendo lo mejor. Y creemos que son soluciones espirituales, evadiendo los verdaderos hechos. ¿Por qué? ¿Por qué evadieron los hechos? Porque tarde o temprano ellos se iban a volver a encontrar. 1, 2, porque la razón o la necesidad de ellos no era separarlo, era que se miraran como hermanos, que se amaran como hermanos, que se respetaran como hermanos y que se perdonaran como hermanos. Ahí se terminaba todo. No, entonces ellos tomaron una decisión que no era espiritual. Así muchas veces nosotros tomamos decisiones no espirituales por la falta de experiencia con Dios, hermano. ¿Entendimos eso? Queremos emprender algo nuevo. Emprendamos partiendo de la Escritura. Emprendamos partiendo, hermano, de las necesidades esenciales en nuestra vida. ¿Qué realmente es lo que necesita mi hogar para caminar bien con Dios? Es lo primero. ¿Qué es lo que necesita mi matrimonio este año para caminar con Dios? ¿Qué es lo que necesita mis hijos para que en este año
ellos también puedan caminar con Dios y ellos puedan tener sus propias experiencias con Dios. ¿Qué es lo que necesitan? Y ahí emprendemos algo nuevo. De ahí partimos en algo nuevo. Y no venimos arrastrando las viejas costumbres, como dice Pablo a los Éfesos en el capítulo 4, versos 17, despojaos del viejo hombre que está viciado y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. ¿Qué es renovarse en el espíritu de la mente? Cambiar esa vieja manera de pensar, mundana, religiosa, tradicional, por experimentar algo nuevo. Y eso algo nuevo es caminar con Dios, emprender con Dios. Deje eso viejo atrás y emprenda algo nuevo con Dios. Comience a experimentar o a tomar esas nuevas experiencias con Dios. Porque qué bonito es, hermano, y se lo digo de corazón, qué bonito es tener experiencias vividas espiritualmente. No que me las cuente alguien, no que las cuente el pastor, no que las cuente un libro, sino que yo mismo las pueda experimentar, que yo mismo pueda haber visto la mano de Dios, que yo mismo pueda haber visto el respaldo de Dios en aquella determinación que tuve, y al final, tal vez al principio fue dura, fue dolorosa, pero al final pude ver que era el propósito de Dios. Era la mano de Dios trabajando ahí. Era la voluntad de Dios ahí. Era difícil, era dura, pero necesaria. Segundo lugar, hermano. Notamos que la mejor solución es no enfrentar, es no confrontar, es no enfrentar el conflicto, sino más bien buscar las vías pacíficas. ¿Qué era enfrentar el conflicto? Enfrentar el conflicto, hermanos, cuando usted enfrenta el conflicto, ¿qué es lo que hace? Vení, dale, decime lo que me tenés que decir. Yo también te voy a decir lo que te voy a decir. Eso no es una manera salomónica de resolver de manera pacífica. La mejor manera pacífica creo que es, hermano, buscar, porque la misma Biblia dice que la respuesta sabia, blanda, apacigua la ira. No se trata de que hacerte ver que vos sos el malo, que vos te equivocaste, que fuiste el peor y que yo, es verdad, cometí errores, pero soy mejor. No, siempre he creído que la relación es de dos. Y en una relación ambos cargan responsabilidades, deberes y derechos. Oiga bien, ambos cargan responsabilidades, ambos cargan deberes, ambos cargan derechos. Ambos. Y cuando cuando hay un núcleo familiar, es la responsabilidad del padre y de la madre velar por la buena andanza de aquel núcleo familiar. No es solo responsabilidad del padre, no es solo responsabilidad de la madre, tampoco es solo responsabilidad de los hijos. Ay, es que este chavalo me salió rebelde. ¿Y quién lo crió? ¿Quién lo parió? ¿De dónde salió? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién lo chinchineó? ¿Quién lo mimó? ¿Quién no lo corrigió? ¿Quién no lo instruyó? ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, la solución de conflicto, hermano, no es a través del confrontamiento, sino a través de las vías pacíficas. Vamos a ver, por ejemplo, en Génesis, capítulo 27, versos 41. Dice así: permítame. Génesis capítulo 27, versos 43 al 45. Ya habíamos leído el 41. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. ¿Está hablando quién? Rebeca. Levántate, ¿y qué? Y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue.
hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Es decir, que se echen a matar los dos. Hermanos, ¿qué le está diciendo? ¿Ustedes creen que esa es una vía pacífica? Anda, huí de tu hermano. ¿Cuántos años pasó fuera y todavía no se le había aplacado la ira? 7 años. ¿Y después? 7 años. ¿Y después? 7 años. ¿Y después? 6 años. 7 por la primera mujer que le dieron a Lea. Después 7 por Raquel. Y después 6 para acumular riquezas. ¿Cuántos años hicieron? 20 años. Y se le aplacó la ira a Esaú en esos 20 años. Mandó a traer Rebeca a Jacob. Lo mandó a traer, lo mandó a llamar en 20 años. Porque no era la solución pacífica. La solución pacífica, hermanos, es buscar la sabiduría de Dios. Con temor de Dios. Con sabiduría de Dios. Y con la dirección de Dios. Emprendiendo algo nuevo. Si hay conflicto en los hogares, si hay conflicto con los hijos, si hay conflicto en el matrimonio, busquemos las vías pacíficas. Y las vías pacíficas están en el entendimiento. Las vías pacíficas no están en ver quién tuvo la culpa, sino qué hacemos para mejorar. Bueno, pasó esto, bueno, ya pasó, pero ¿qué vamos a hacer para mejorar? ¿Cómo podemos mejorar esto? Es lo que tenemos que ver. ¿De qué sirve estar remojando los trapos al sol de lo que pasó el año pasado? ¿Va a solucionar algo con ello? ¿Va a cambiar algo? Diciéndole, sí, si vos eras un perro, sí, vos eras una chancha. ¿Va a cambiar algo con decir eso? ¿Sabe qué? No va a cambiar nada. Va a empeorar este año. Porque cada vez los insultos van a ser peor. Pero si usted dice, bueno, está bien, hicimos lo que hicimos, vos hiciste tu parte, yo hice la mía. Lo reconozco, lo admito. Pero ¿por qué no nos damos el chance, la oportunidad de experimentar algo nuevo, un cambio? Olvidemos. Sí, yo soy culpable. Yo no te estoy echando la culpa a vos, yo soy el culpable. Pero ¿saben qué? Nunca queremos admitir nuestra responsabilidad. Nunca queremos admitir nuestra negligencia, nunca queremos admitir nuestra falta. Siempre estamos buscando a alguien a quien echarle la culpa, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva. Pero cuando usted dice sin necesidad de abordar, ahí le baja la guardia, aquel viene todo, ahora sí le voy a decir sus 4 verdades, pero cuando usted le dice la primera verdad, porque es verdad, sentémonos, no te preocupes, tranquilo, quiero que platiquemos, no debemos discutir, pero platiquemos. Para comenzar, yo es verdad, acepto mi culpa, mi responsabilidad. Tranquilo. Sí, pero sí, yo te estoy diciendo que la acepto. Pero es que vos me echas la culpa a mí. No, no te estoy culpando a vos. Si vos querés sentir algo, está bien, pero es mi culpa. Es mi responsabilidad. Yo fallé, yo me equivoqué. Yo dije, no debía haber dicho. Yo herí, no debía haber herido. Yo golpeé, no debía haber golpeado. Yo grité, no debía haber gritado. Yo insulté, no debía haber insultado. Entonces es mi culpa. Estoy buscando algo pacífico. Entonces aquel que venía también se baja y dice, si ahí está el Espíritu de Dios, va a decir, yo también me equivoqué. No solo vos. Empecemos algo nuevo. Empecemos algo nuevo. Y eso nuevo se comienza, hermanos, con palabras pacíficas. Emprendamos. Ya sabemos que nos fallamos, que equivocamos. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Qué nuevo podemos emprender? ¿Qué nuevo podemos hacer? ¿De qué nuevo podemos hablar? ¿Cómo podemos platicar? Partiendo de ahí, porque las parejas ya no platican. ¿De qué podemos platicar? Platiquémonos, démonos al día, a la semana, 5 minutos para platicar los dos solos. De cualquier cosa. De la lluvia, del temblor, del clima, de la gripe, de la crisis. Platiquemos de cualquier cosa, 5 minutos. No platiquemos de los problemas de la casa, platiquemos de algo. Y yo seguro que cuando comienzan con 5 minutos, terminan con 15, con media hora. Y se terminan riendo. Y no se salga de ahí. Va haciendo algo nuevo, un emprendimiento. Y yo les aseguro que va a funcionar, hermano.
Nuestra iglesia va a cambiar cuando ustedes cambien. Porque ustedes son la iglesia. Pero si no hay cambio en la vida de ustedes, no hay cambio en la iglesia. ¿Sabían eso? Si no hay cambio en los matrimonios, si no hay cambio en los padres, si no hay cambio en los hijos, si no hay cambio en los hogares, tampoco nuestra iglesia va a cambiar. Si los matrimonios están en problema, nuestra iglesia está en problema. Si los hijos están en problema, nuestra iglesia está en problema. Si las familias hay conflicto, nuestra iglesia está metida en un gran conflicto. Emprenda algo nuevo este año. Propóngase de corazón. Pero hágalo de la manera pacífica. Lo más pacífico. Sin necesidad de la ofensa, de alterarse, ni de molestarse. ¿Por qué? Porque quiere algo nuevo. Tercer lugar, hermanos. Necesitamos, para un emprendimiento, la dirección de Dios. Para poder conocer su voluntad y propósito en cada circunstancia de nuestra vida. Oiga bien, si usted no está sintonizado con Dios, ¿y cómo va a estar sintonizado con Dios? Déjeme decirle, hermanos, con toda humildad, que cada enseñanza y cada prédica en este púlpito, máximo desde el año antepasado y máximo el año pasado, que fueron temas para que nuestra iglesia creciera y madurara, era con el fin de que usted tuviera una mejor relación con Dios. Ese era el propósito, que cada miembro de la iglesia pudiera experimentar una mejor relación con Dios. Cada miembro de la iglesia pudiera experimentar una mejor relación con Dios. Eso significa estar en sintonía con Dios. Pero si usted menosprecia la enseñanza, subestima las prédicas de la iglesia y por efecto le dedica más tiempo al mundo que a las cosas de Dios, ¿qué es lo que va a haber en su vida? Más mundanalidad que espiritualidad. Por ejemplo, si usted en la semana, mire bien, en la semana logró leer 5 versículos bíblicos, en la semana, pero se tira diario 3, 4 capítulos de diferentes novelas, ¿de qué va a estar más llena su mente? ¿Ah? O se tira 3, 4 películas diarios, ¿de qué va a estar lleno su mente? De piedad, de amor. El que mira la película, ¿qué es lo que mira? Violencia, impiedad. Y las que miran las novelas, ¿qué es lo que ven en las novelas? ¿Ah? Adulterio, fornicación, brujería, perversiones. Nunca falta ahí el patito feo. Siempre sale un patito feo en las novelas ahora. Entonces, ¿de qué va a estar llena aquella mente? ¿De espiritualidad o de mundanalidad? Entonces, nos damos cuenta, hermano, que para que nosotros podamos estar en sintonía con Dios, por lo menos, oiga bien, le estoy tirando al mínimo en su vida espiritual. Por lo menos con las prédicas y la enseñanza llevo un norte, llevo una brújula de cómo saltear la vida. Por lo menos. Pero si ni siquiera eso tiene en su mente, entonces ¿cómo va a poder resolver los conflictos que tenga en su casa? ¿De qué manera? Si ve los programas de la televisión, los programas de la televisión no le están enseñando cómo resolver el problema, le están enseñando cómo crear los problemas. ¿Qué pasa el desgraciado? A veces no le está ayudando a resolver ningún problema. Y la otra dice caso fregado. Y hasta ahí llegó. No le está ayudando a resolver ningún problema. Pero si usted se viene a la Escritura y al menos le queda algo de lo que se enseñó, se predicó,
de cómo resolver un conflicto dentro de la familia, hermanos, yo les aseguro que su hogar va a ser diferente. Dice que necesitamos la dirección de Dios para poder conocer su voluntad. Vayamos a Génesis capítulo 28, versos 12 al 15. Dice así: y soñó, aquí hablando de Jacob cuando iba huyendo, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. La pregunta, con ese sueño, Jacob, después de haber cometido tantos agravios, tantos problemas dentro de la familia, ¿pudo o no pudo entender cuál era la voluntad de Dios? Pudo o no pudo entenderla, pero necesitaba tener esa experiencia con Dios. Necesitaba tener ese emprendimiento. Mientras él no saliera de su casa, siempre iba a vivir de la fe de la mamá y del papá. Pero hasta que él logró salir, se dio cuenta que necesitaba tener su propia experiencia con Dios para poder caminar con Dios. Y cuando él toma esa decisión y sale, comienza a caminar. Y comienza a caminar. Y comienza a caminar. Y tal vez no llevaba nada. Porque dice que lo que le sirvió de cama y de almohada fue unas piedras que puso. Comenzó a necesitar ayuda. Comenzó tal vez a sentirse solo en aquella oscurana del desierto. Comenzó a sentir frío en la noche helada del desierto. Y fue donde se le presentó la gracia maravillosa de nuestro Dios y Padre Celestial. Pero necesitaba experimentar, tomar su propia experiencia, hermano. Mientras nosotros no tengamos experiencias con Dios, nunca vamos a conocer la voluntad de Dios. Si yo tengo un problema y corro al hermano Rieder, mire, necesito de esta ayuda. Y el hermano Rieder, sí hermano, tome, vaya a echarle combustible a su vehículo porque lo necesitamos. Y allá se me terminó el combustible que me dio para el hermano Rieder, corro para donde el hermano Byron. Hermano Byron me dice, bueno, solo esto andaba, lo que hice el día de hoy, tome porque necesitamos para el... Se me terminó el combustible que me dio el hermano Byron, corro para donde el hermano Carlos, y le digo, hermano Carlos, bueno, le iba a echar 100 pesos a la moto de gasolina, toma, écheselo usted porque necesitamos, es muy crudo para que se mueva. Y así ando del timbo al tambo. ¿Cuándo voy a tener mi propia experiencia con Dios? Siempre estoy dependiendo de alguien o de algo. Jacob dependía de su mamá. ¿Usted de quién depende? ¿De su trabajo? ¿De su fuerza? ¿De su hombría? ¿De su sabiduría? ¿De su carácter? ¿De sus caprichos? ¿De su ego? ¿De quién depende? Jacob tuvo que aprender a depender de Dios, hermano. Porque nada de lo que él era le servía para el nuevo emprendimiento. Nada de lo que él era le estaba funcionando. Al contrario, ¿qué era Jacob? Era astuto, bueno para hacer negocio, bueno para engañar, bueno para trampear. Pero la Biblia dice que con la vara que medís va a ser remedido. Remedido es varias veces, te la van a aplicar. Lo que vos aplicaste una vez, a vos te la van a aplicar 3 y 4 veces. ¿Cuántas veces lo engañaron a Jacob y le cambiaron el salario? 10 veces. ¿Cuántas veces engañó él a su hermano? 2. ¿Cuántas veces lo engañaron a él? 10. Tuvo que aprender, hermano. La vida no se trata de nuestra fuerza, la vida no se trata de nuestra astucia,
La vida cristiana no se trata de nuestra sabiduría, se trata de aprender a conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 2, 12, versos 2. Para que comprobemos, necesitamos renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar humana, racional, mezquina, sentimental, emocional, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras no cambiemos de sintonía, mientras no cambiemos esa frecuencia que tenemos metida ahí en la mente, de que creer que tenemos la razón, de que nosotros la sabemos toda, de que es lo que yo digo y así se queda, y bueno, no vamos a experimentar ni vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que en algún momento de la vida de Jacob pensó que le iba a pasar eso? Nunca pensó que iba a pasar eso. Nunca pensó que su hermano le iba a sentenciar a muerte. Nunca pensó que tenía que huir y dejar a su mami. Nunca pensó que tenía que salir con las manos vacías. Y nunca pensó que él iba a tener una verdadera experiencia con Dios. ¿Qué es lo que lo hizo hacerla? Cuando él se sintió solo, hermano. Entonces le pasó lo del hijo pródigo. Tuvo que aprender a caminar con Dios. Sigamos, hermano. Yo sé que esto no les gusta porque es bastante aburrido. En cuarto lugar, Dios te busca porque quiere caminar contigo. La pregunta es, ¿Jacob buscó a Dios? Les pregunto, ¿Jacob buscó a Dios? Dios buscó a Jacob. Dios le habló a Jacob. Dios llamó a Jacob. Dios bendijo a Jacob. ¿Cómo lo hizo? A través de un sueño, o un éxtasis, o una visión. Dios te está buscando a ti, que quiere emprender algo nuevo a través de esta enseñanza. Pero es Dios quien te está buscando a ti. Dios te está hablando a ti, que quiere emprender algo nuevo contigo, en tu vida. Quiere emprender algo nuevo en tu hogar. Quiere emprender algo nuevo en tu familia. Quiere emprender algo nuevo que puedas sentir, wow, este año fue un año de mucha bendición en mi vida. ¿Por qué? Porque comencé a caminar de la mano con Dios. Comencé a que todo lo que hacía, lo hacía en dependencia de la voluntad de Dios. A experimentar qué cosa es esperar en Dios. Qué cosa es ver la voluntad de Dios. Este año lo comencé a hacer y me ha ido de maravilla. Hermanos, si nosotros leemos ahí, dice en el capítulo 28, versos 15. ¿Qué dice? 15 y 16. He aquí, yo estoy ¿con quién? He aquí, yo estoy contigo. No le dijo, tú estás conmigo. No. He aquí, ahora, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo, ¿tuvo su experiencia o no tuvo su experiencia con Dios? ¿Quién buscó a quién? Dios te busca porque Dios quiere caminar contigo. Dios quiere bendecir tu vida, bendecir tu hogar, bendecir tu familia. Y dice, no dejaré de hacer, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, no sé qué espera usted recibir más de Dios, pero no hay cosa más hermosa que caminar con Dios. Lo único que Dios espera de nosotros, ¿sabe qué? Una respuesta
de fe, de entrega y disposición. Él le dijo, no te voy a dejar hasta que haga lo que he dicho que voy a hacer. Te voy a bendecir. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jacob a aquel llamado? Dijo, versos 20, hizo Jacob voto diciendo, ¿qué le había dicho Dios? No te dejaré. ¿Qué dijo Jacob? Si fuere Dios conmigo y me guardare, porque le dijo, te voy a guardar en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y él le dijo, te volveré a traer, aquí dice, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, ¿será qué? Casa de Dios. Y en gratitud dice, y todo lo que me des, Señor, en el camino, en esta experiencia, en este emprendimiento, el diezmo te daré a ti. Dios no se lo estaba pidiendo, eso ya fue un extra de parte de Jacob, en gratitud a la promesa que Dios le había hecho de que no lo iba a dejar, que no lo iba a desamparar y que Dios iba a cumplir su propósito en tu vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios quiere que emprendamos algo nuevo. Si Dios nos permitió, óigame bien, y abra bien estos oídos y su mente. Si Dios le permitió llegar al 2024, no fue para que usted desperdicie su vida. No fue para que usted viva la vida yo que pierdista, desinteresada, indiferente que ha venido llevando. No, Dios se la prestó para que usted tuviera la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Oiga bien, Dios le está prestando la vida para que usted tenga un nuevo comienzo en este 2024. Va a depender de usted si quiere caminar con Dios. Dios lo que espera de nosotros es que nosotros tengamos una entrega, una fe y una comunión con Él. Una disposición de caminar con Él. Pero eso ya va a depender de cada uno de nosotros. ¿Quiere alcanzar metas? ¿Quiere alcanzar logros en este año? ¿Quiere alcanzar bendición? Jesús dijo en San Juan capítulo 15, verso 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Comience a orar y busque su experiencia con Dios. Busque su experiencia con Dios. Comience a buscar a Dios en ese emprendimiento. Algo nuevo, olvídese. Fracasó, trastabilló, se cayó. Por lo menos que los chimones le traigan buenos recuerdos. Los dolores, la fractura de la caída, que le traigan buenos recuerdos. ¿Cuáles son los buenos recuerdos? Bueno, un momento, no vuelvo a pasar por ahí. No vuelvo a poner el pie sin antes fijarme. Pero comience algo nuevo. Y que sea con Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias te doy, mi Dios, en esta noche porque nos permitiste reunirnos como tu familia, como tu iglesia que somos. Gracias, Padre, porque en tu misericordia tú nos reúnes, en tu voluntad, Señor, todavía permites que esta iglesia siga en pie, porque por tu voluntad estamos aquí, no por nuestra fuerza, porque nada podemos hacer por nuestra fuerza, es por tu voluntad. Y si tu voluntad ha sido, Señor, que este 2024, esta iglesia siga en pie en este lugar, te pedimos que nos ayudes. Que seas tú caminando con nosotros, Señor. Que sigas siendo tú nuestra luz en el camino. Que sigas tú siendo esa guía en este 2024, en lo que hemos de hacer, en lo que hemos de enseñar, en lo que hemos de predicar, en lo que hemos de adorarte, en lo que hemos de servirte, en lo que hemos de honrarte. Que seas tú guiándonos a hacer esas cosas que a ti te agradan. Y que seas tú también, Señor, enseñándonos, guiándonos y dándonos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para renunciar a aquellas cosas
que necesitamos renunciar, Señor, cosas que a ti no te agradan. Te ruego en mi persona, Señor, que me ayudes a cambiar. Que este año 2024, Señor, pueda ser un año diferente para mi vida. Que yo pueda, Señor, honrarte. Que yo pueda, Señor, respetarte. Que yo pueda reverenciarte. Que yo pueda tener temor tuyo. Tu temor siempre esté delante de mí. Que con sabiduría, Señor, y temor yo me pueda apartar del pecado, Señor. Te ruego, mi Dios, que me ayudes. Porque yo reconozco, Señor, que separado de ti, nada podré hacer. Te ruego, Señor, que me guardes del mal, que me guardes de las acechanzas del maligno, que me guardes de las trampas del maligno, que me guardes de las tentaciones del maligno, que me guardes de la influencia del maligno y que me ayudes, Señor. Te ruego, mi Dios, por mi hogar, por mi esposa, que la ayudes a ella también, Señor, para que ella pueda seguir siendo una ayuda idónea en mi vida. Ayúdanos en nuestro matrimonio, en nuestro acostar, en nuestro levantar, en nuestro diario andar. Ayúdanos, Señor, a emprender cosas nuevas que nos ayuden a tener un mejor entendimiento, una mejor disposición, a tener mayor humildad, mayor sabiduría y mayor entrega a ti. Te ruego por mi matrimonio, te ruego por mi hogar, te ruego por la salud y la vida de mi esposa, que la ayude, Señor, en este año 2024, que la ayude en su trabajo. Te ruego, Señor, por Iván, que ayudes a mi hijo, que le dé sabiduría y entendimiento. Quizás este año, Señor, él se proponga, mi Dios, volverse a ti de corazón y honrarte y poderte servir con mayor fidelidad y entrega. Te ruego por él, te ruego por María, su esposa, que la ayude, Señor, y que lo guardes a ellos dos de las acechanzas del maligno, que lo guardes, Señor, de los estratagemas del maligno, que lo guardes, Señor, de las tentaciones del maligno, que les dé sabiduría y entendimiento para que ellos puedan conocer tu voluntad, Padre. Te ruego por Samuel, que ayude a Samuel y lo bendigas y lo guardes. El niño está con calentura, ayer pasó con calentura, Señor, fue al hospital, y ahora te rogamos, Señor, que seas tú haciendo la obra en Samuel para que sea librado de toda infección que pueda haber en su cuerpo, de toda afectación viral que pueda hacer en su cuerpo. Te ruego, Señor, por nuestra familia, por cada familia de la iglesia, por la familia de Mario, Arlen, los niños, Mano Reader, Señor, Ana Suyen, Roxana, Reader Junior, por Xochitl, el doctor Carlos, Señor. Te ruego, mi Dios, que los ayudes a todos ellos, que ayudes a hermano Kenny, a hermana Yoconda, a Junior, a Junier, Señor, que ayudes al niño, a Paulo, mi Dios, que ayudes a Francis, Dios mío, ayuda a José, a Lili, Dios, ayuda a esta familia también. Ayuda, Padre eterno, a Mana Rosa, a Brandon, ayuda a Yandir, ayuda, Señor, a hermana Sonia, está con nosotros. Ayuda a Jorge, que está batallando, Señor, contra esa afectación. Ten misericordia de él y ayúdalo, Señor. Restáuralo tú, dale la fuerza y la sabiduría que él necesita. Ayuda a Joseph, que está con nosotros, a sus hermanos, a su papá que está lejos y a su mamá, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia. Hermano Carlos, mi Dios, con su niña, la Carlita, la Abigail. Ayuda a hermana Doris. Ayuda, Señor, a la mamá de la hermana Doris que está con esos padecimientos en el pie. Ten misericordia de Agustina, Señor. Ayuda, Señor, a Odalis, a Yulisa, Señor, a Sarita, a toda la familia, Dios. Ten misericordia de ellos y vuélvele el gozo de tu salvación, Señor. Ten misericordia de ellos. Ayuda al hermano Pedro ahí en su trabajo donde está. Ayúdalo con sus hijas, con su esposa, hermana Gladys. Y ayuda a la hija de la hermana Gladys, Señor. Ayuda, Padre eterno, a cada uno de los miembros de esta iglesia. Ayuda al hermano Byron.
Había a hermana Marta que le iban a operar, no sé cómo va ese proceso, si al final se va a operar o no se va a operar, pero te ruego, Señor, que sea tu mano misericordiosa como para con el hermano Byron y para con Marta, Señor, su esposa, y que lo ayude a ellos también, Señor, a emprender algo nuevo en este año. Te ruego por hermana Gladys Padilla, por su hija también, que la ayudes, mi Dios, tengas misericordia de ella. Te ruego por Yandir, te ruego, Señor, por Jazmín, por estos jóvenes, por la escuela dominical, por las clases de la escuela dominical, que los ayudes y tengas misericordia. Ayuda, Señor, a nuestra familia de la iglesia. Ayuda a hermana Yesenia Bucardo. No vino hoy, tú sabrás sus razones, pero ayúdala con Franklin, su marido y sus hijos. Ayuda a Johanna con su esposo y sus hijos, Señor. Ayuda, Señor amado, a la hermana Yesenia con Gerald y sus hijos, Padre mío. Ayuda a nuestra vecina, Señor, a la vecina que ha estado con nosotros, Hilda, Señor. Ten misericordia de ella y que ella también pueda tomar decisiones de emprendimiento este año. Te ruego por Secundino y hermana Pastora, también ayúdalos, mi Dios, para este año que ellos puedan afirmarse y seguir perseverando en la fe. Te ruego por cada miembro de esta iglesia, mi Dios, por cada niño, por cada joven, por cada adolescente, Dios, que tu misericordia sea con nosotros. Que nos ayude este 2024 a caminar en tu voluntad. Que nos ayude este 2024 a conocer y alcanzar tu propósito, así como lo conoció Jacob, conoció tu voluntad, conoció tus propósitos. Tu voluntad era bendecirlo, tu propósito era que heredara la tierra y que la llenara, y lo logró, Señor. Así rogamos que muestres tu voluntad en esta iglesia, muestres tus propósitos y nos des la fuerza, la ayuda, la sabiduría, la protección, Señor, para alcanzar cada propósito. Que sean tus ángeles acampando alrededor de cada uno de nosotros y defendiéndonos de las acechanzas del maligno, defendiéndonos del ataque del maligno, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desmayar. Ayúdanos a no caer. Ayúdanos a no volvernos atrás. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, mi Dios, a perseverar en la fe. Ayúdanos, Señor, por tus misericordias, por la multitud de tus misericordias, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo y madurando en la fe para esta iglesia, Dios. Te ruego misericordia para con los hermanos de allá de Villa Jerusalén. Si es tu voluntad, Señor, ayúdanos ahí en Villa Jerusalén también a seguirte sirviendo y seguirte honrando y glorificando. Ayúdanos, sí, Señor. Sin tu ayuda es vano lo que hacemos, Señor. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros, Señor? ¿Quién se levantará contra nosotros? Te ruego, mi Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos ayudes a esforzarnos cada día por la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para la gloria tuya te lo pido, Señor. Llévanos con bien, llévanos en paz a nuestros hogares, gozosos de haber atendido el consejo de tu palabra. Te ruego, mi Dios, que bendiga la ofrenda y los diezmos, que bendigas la economía de nuestra iglesia y la economía de cada hermano de esta iglesia, para que podamos todos, Señor, echarle mano a los proyectos. Te ruego por el hermano Jorge Loaiziga y la hermana Lucila, Señor, que ya se trasladaron a su hogar, un hogar que tú les diste, que los guardes, que los bendiga ahí donde están y que les conceda el tiempo oportuno para que ellos se sigan congregando. Te ruego por ellos, que los bendiga, Señor. Para gloria de tu nombre te lo pido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.